Bueno, bienvenidos. Les agradecemos a todos su presencia en este 29A organizado por el Frente de Emergencia de la Danza, que como ya dijeron somos un frente de organizaciones de todo el país y de todo tipo de prácticas vinculadas a las danzas. Y agradecemos al CCK también como sede de esta jornada, que está organizada en torno a la necesidad de una ley nacional de danza. También agradecemos el apoyo a la jornada por parte del Festival Danza por la Identidad. Antes de empezar, les pedimos, les sugerimos que se renombren en el Zoom, que pongan su nombre en completo, o bueno, como quieran ser llamadas, ¿no? Pero quizás así podemos ver quiénes somos, si hacen una pregunta o algo así, ¿no? Y no por ahí, no sé, un nickname o un número o lo que sea. En ese renombrar también les sugerimos que pueden poner de dónde son si quieren, o de qué organización, si representan, como ven en mi caso. Y también, si lo desean, y lo sugerimos, que se pongan entre paréntesis el pronombre preferido, puede ser ella, él, ella, como ustedes desean que quieran ser llamadas, así nos respetamos también y podemos conocernos más. Mientras se renombran, también nos parece importante decir que nos tomemos un momento para reconocer y presentar nuestros respetos a los pueblos originarios de las tierras donde está cada uno. En mi caso, por ejemplo, en este momento estoy en la provincia de San Luis, tierra de ranqueles y tehuelches. Ahora, claro, ahora veo que lo ponen en el chat. Pónganlo, renómbrense. Es decir, vieron que cada uno tiene su cuadradito. Ahí pueden ingresar a los 3 puntitos y ponen renombrar. Y ahí se modifican su propio nombre, ¿sí? Así les queda todo el tiempo en la pantalla. Bueno, la modalidad de la mesa de hoy, no sé, ¿querés seguir, Virginia? Sí, bueno, como dije anteriormente, bueno, ahí en el chat ya compartí un poco cómo va a estar organizada y distribuida las instancias de diálogo y de intercambio de este espacio de trabajo. Y bueno, si estás de acuerdo, Euge, antes de, no sé si querés primero introducir un poco el marco conceptual de la mesa, o si te parece puedo también avanzar con la breve presentación de los invitados que nos van a estar justamente acompañando en este diálogo. Si querés, primero avanzamos con la presentación del tema y después ahí ya entramos a presentar a nuestros invitados. Dale. Bueno, como ya saben, esta es la mesa 4. La mesa se titula Danza y Memoria, Políticas de Archivo en las Danzas, y la idea es pensar cuáles son esas políticas de archivo y de memoria, y cuáles queremos que sean también, pensando que el día de mañana la ley prevé la creación de un Centro Nacional de Documentación de la Danza. Entonces, en torno a eso vamos a reflexionar acerca de diferentes perspectivas, como la diversidad, la inclusión o la exclusión de estas memorias, de estos archivos, las políticas públicas, por supuesto, el federalismo, la investigación, las instituciones y también la educación. Así que agradecemos a todos los invitados por participar, que sé que tienen mucho para aportar desde sus perspectivas y recorridos. Perfecto, muchas gracias, Euge. Bueno, muy bien, entonces para activar este diálogo y esta mesa de trabajo, hemos invitado a Paulina Antacli, de la ciudad de Córdoba. Paulina es bailarina, investigadora y profesora universitaria.
doctora en artes por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada en pintura, también egresada de la misma universidad. Desde 1978 se dedica ininterrumpidamente a la práctica, enseñanza y producción artística de la danza como bailarina, coordinadora, asistente de dirección artística y repositora coreográfica para el Ballet Oficial de Córdoba. Integró el Ballet de Cámara Argentino y Compagnie Alternancia en París, en donde además el Ministerio de Cultura de Francia le ha otorgado 3 becas de especialización en danza. Desde el año 2011 es profesora titular también en la Universidad Nacional de La Rioja, y desde hace más de una década investiga además sobre la conformación del campo de la danza escénica en Córdoba. También nos está acompañando Yamila Cruz Valla, creadora y coordinadora general del equipo de producción del Festival Internacional Danza por la Identidad, que se realiza en apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo. Yamila es productora, investigadora en el campo de la producción escénica, y desde el año 2003 hasta la actualidad trabaja en instituciones educativas públicas de formación técnica y docente en el nivel artística superior, como profesora en técnica, composición y didáctica específica en la carrera de danza contemporánea, y profesora de gestión integral de la producción artística de la carrera de intérprete y coreógrafo en tango. Yamila nació en el exilio de su familia. Su abuelo Haroldo Lo Giurato, su tío Fabián Lo Giurato y su tío abuelo Luis Lo Giurato desaparecieron en la última dictadura cívico-militar del año 1977, y su familia pudo regresar a la ciudad de La Plata en 1989, lugar donde aún ella reside. Victoria Alcalá es licenciada en Letras, egresada de la Universidad Católica, becaria doctoral en Letras, UCA, SILA, CONICET, desde el año 2016, docente en el Seminario de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, y en el Taller de Escritura para UCEMA. Actualmente además es miembro del Grupo de Estudios de Danza Argentina y Latinoamericana, GEDAL, en el marco de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Forma parte del proyecto Estudios Intermediales Comparados de las Narrativas Interactivas a las Experiencias Virtuales de la Universidad de Santiago de Compostela. Y además publicó Susana Zenón, Loba Esteparia, y dirigió Una bailarina de papel, documental poético sobre Iris Scaccheri. Marcela Massetti, de la ciudad de Rosario, es psicóloga y profesora egresada de la Universidad Nacional de dicha ciudad, magíster en estudios sociales aplicados de la UNR, bailarina, coreógrafa, directora y autora teatral, docente de danza contemporánea y técnicas corporales. Profesora y rectora del Instituto Superior Provincial de Danzas en Rosario durante el periodo 2002-2017. Ha publicado Danza Moderna y Postmoderna, la formación de un campo artístico, en el 2010, Danza Clásica, Tradiciones Académicas en Rosario, en el 2015, Poéticas en la Danza, Nuevos Modelos de Producción, en el 2016, y Habitar la Danza, Territorios del Movimiento, 2019. Carlos Foss, investigador teatral, patrimonialista, historiador especializado en la producción teatral del movimiento libertario argentino en el siglo XX, antropólogo teatral especializado en ritual de teatro, fundador y corresponsable del Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires. El Centro de Documentación de Teatro y Danza del CTBA, Ana Itelman, tiene como función justamente localizar, recoger, conservar, analizar y difundir toda la información relacionada con las producciones del Complejo Teatral de Buenos Aires, con las ampliaciones imaginables hacia el resto de los acontecimientos teatrales y de danza del ámbito porteño. En las artes escénicas, resguardar las huellas que dejan sus productos se convierte así en un registro invalorable para reconstruir la memoria de esas experiencias y para permitir el análisis comparativo
con las actuales expresiones del sistema teatral y de la danza porteña y mundial, y preparar las bases para una proyección hacia nuevas búsquedas. Y por último, Beatriz Lábate, docente universitaria, especializada en artes escénicas de la provincia de Tucumán, egresada de la carrera de danza contemporánea de la Universidad Nacional de dicha provincia y posgraduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Es autora de numerosas publicaciones en su área de especialidad y jubilada como profesora asociada en la licenciatura en teatro de la UNT. Entre 1974 y 2004 se ha desempeñado además como actriz, bailarina, coreógrafa y directora en diferentes grupos e instituciones privadas y oficiales, creando y dirigiendo una treintena de obras de danza. Actualmente, y desde hace más de 30 años, gestiona un espacio privado de formación y producción en danza contemporánea, y ha sido jurado nacional teatral nacional del Instituto Nacional del Teatro. Bienvenidos a todos, a todas. Para arrancar, nos interesaba con Eugenia poder disparar unas primeras preguntas, que son las siguientes, y que tienen que ver con cómo es investigar, hacer archivo, enseñar danza en cada uno de sus territorios. ¿Qué políticas de memoria se vinculan con la práctica de las danzas? ¿Y qué se oculta y qué se visibiliza en ese proceso? Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero saludarlos, y es un placer para mí participar de esta jornada en lucha por algo que, como ya no siendo yo ni hacedor del campo de la danza, pero siempre hemos acompañado toda esta lucha y esta necesidad de la existencia de una ley nacional. En el caso de trabajar con la memoria, algo que independientemente del centro de documentación uno viene realizando hace mucho tiempo, ha hecho redefinir el concepto de patrimonio. Esto es una cosa que me parece que es fundamental que hagamos. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué es lo que tenemos que preservar? Las artes escénicas, me gusta definirlas así, que estemos todos juntos y podríamos, como estaban en la fiesta original, ya que hablamos de los pueblos, Eugenia mencionó a nuestros pueblos que habitaban esta tierra. Yo soy de Córdoba, donde estaban Comechingones y Sanavirones. Digo, en esa idea de fiesta no hay separación entre las artes. Eso fue una determinación burguesa. Pero me gusta hablar de las artes escénicas. En las artes escénicas, la cadena de memoria e identidades son las que construyen los acontecimientos artísticos. No es posible pensar ninguna de las artes escénicas sin las memorias, no sin la memoria, y sin las identidades. Y eso me parece que es el primer punto con el cual uno tiene que lidiar cuando trabaja en la conformación de espacios que supuestamente están destinados, o cuando investiga, con temas de memoria. Cuando yo comencé a principios de los 80, en el exilio, en México, la idea de patrimonio eran los monumentos. No importaba la comunidad, importaban los monumentos en México. Importaba el monumento, importaba la fetichización, tomar el fetiche y describirlo, después inventariarlo, ¿no? Y después hacer de ese inventario un análisis parcial, sin tener en cuenta que no podemos entender al patrimonio sin el grupo social que le da sentido, que le da estructura significativa a eso que sobre lo cual estamos trabajando. Por eso era absolutamente ridículo que nosotros tomáramos los rituales de una comunidad que, en el caso nuestro, había sido agredida culturalmente, como todas las comunidades, ¿no? Que estaban aquí antes de la llegada de los conquistadores europeos, si no tuviéramos en cuenta las transacciones culturales, los intercambios culturales y, por supuesto, las aculturaciones que se habían producido a lo largo de siglos. De nada valía tomar exóticamente un elemento
estaba muy de moda esto, tomar exóticamente un elemento, después sumarlo a algún tipo de técnica, y desde ese punto de vista creer que se lo recuperaba. Yo creo que tenemos, descontextualizándolo, nosotros tenemos una tarea que es ardua. Primero, hacer entender a quienes generan políticas y generar políticas en torno a esto, de que es imprescindible tener una cultura de archivos. Si no tenemos una cultura de archivos, el archivo suele, miren, aquí no me voy a poner académico, pero el archivo suele mandar a las personas, cuando existen archivos preexistentes, que no saben dónde colocarla, ¿no? Entonces las mandan al archivo. Es casi, en algunos lugares, castigo. No es el caso del centro de documentación del complejo teatral, pero en muchos casos esto ocurre. Tenemos archivos a lo largo y ancho del país, lo que hemos trabajado patrimonialmente, donde envían a la persona donde no saben dónde ponerla. Es más, hay archivos que en Europa han comenzado, hoy Europa, ¿no? con tantas posibilidades, han empezado con jubilados, ¿no? Porque no sabían dónde poner actrices, actores o bailarines jubilados, y los ponían en un archivo. Esto es no tener en cuenta cuál es la política de archivo, y sobre todo la política de archivo, que no es solamente la historia, no es solamente la historia, sino que es el devenir que tiene relevancia en el hoy, porque si no nos quedamos en una historia cristalizada, en un panteón armado, nos quedamos en una crónica, y eso es absolutamente imprescindible. Por eso yo quería solamente dar esta idea de que no se puede limitar los esfuerzos a registrar algunos rasgos que puedan generar empatía en quien lo lee, lo ve o lo practica. Digo, esto es aislar toda una riqueza de expresión cultural del sentido que tenía cuando nació. Y por supuesto tener en cuenta su evolución, porque si no tenemos en cuenta su evolución nos quedamos también en una idea de memoria cristalizada. Por eso tenemos que tener cuidado con los discursos únicos. Así que si algo uno ha tenido inconveniente hace más de 40 años, dedicando a la tarea de la investigación en artes escénicas, es a no quedarse en la identidad, en ese concepto de identidad nacional, identidad regional, que en realidad son conceptos conservadores que nada tienen que ver con esa pluriexistencia de identidades, no de identidad. Y por el otro lado, el concepto de memoria exactamente igual. Se han establecido mapas, se han establecido periodizaciones, se han establecido estructuras que muchas veces pertenecen a una zona que tiene influencia sobre otra y la otra la adopta acríticamente. Entonces, también ahí tenemos que pensar en un tratamiento que no sea histórico de los productos culturales, que no se cosifiquen los productos culturales, y ese fue también uno de los desafíos que tuvimos en el Centro de Documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires, Ana Itelman, que además comienza como un archivo, ¿no? Comienza como un archivo, como un lugar para guardar cosas y no se pierden. Por eso, nada, esta idea de generar un espacio que más allá de las herramientas que usemos, que obviamente hay nuevos estudios en la bibliotecología, nuevos aportes teóricos en el estudio de la danza, nuevos aportes desde la informática, la archivología, sí, eso está bien, pero tenemos que tener y partir claro, como hacían los grupos cuando iniciaban, de tener un manifiesto que nos determine el para qué y el para quién. Y en este caso, más allá de las líneas diacrónicas y sincrónicas que nosotros hagamos, de las propuestas de la danza, en el caso particular de CTA, no solamente del grupo de danza contemporáneo, su antecedente del año 68, sino todas las actividades que se hicieron en el Teatro San Martín desde el 44 en adelante, sino también ver los contextos y sobre todo no perder de vista, por eso me encanta que haya investigadoras tan importantes participando de esta mesa, la idea que tiene un centro de documentación y que perseveren y perseveremos todos, porque es una lucha de todas, todos y todes que salga esta ley, en que este centro de documentación se cree, porque el Instituto Nacional de Teatro, por el cual peleamos también, y se logró ya hace 20 y pico de años, no tiene un centro de documentación. Entonces,
es absolutamente imprescindible que vayamos desde ese punto de vista para revisarnos en la diversidad y para que podamos construir desde esa diversidad, desde esas narrativas diferentes, esas particularidades y peculiaridades que caracterizan a las artes escénicas, que nosotros también nos sintamos agentes culturales. Porque para poder, esto no es preservarlo, pongo en una heladera, esa vieja idea del museo, ¿no? Lo pongo detrás de una vitrina, se me llena de polvo un poco, lo limpio, y aquí está una foto de Anna Itelman en tal... Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Nada, absolutamente nada. Yo tengo que, por eso digo, tengo que investigar sobre los materiales. Eso también es importante y ningún espacio que se dedique a estas actividades debe dejar la investigación de largo. Y cierro diciendo esto último, en cuanto a dificultades, pero en cuanto también a posibilidades, porque en un momento tan particular donde a las artes escénicas y a la comunidad en general, y quiero recordar a todos los que se han ido, que han conformado este campo debido al COVID, en un espacio donde parece primar el desaliento, parece primar esa idea de tristeza, de impotencia. Yo apelo siempre apelé a la pedagogía de la esperanza. Fui alumno de Paulo Freire y sigo pensando en esa idea de problematizar, pero desde la esperanza. Y desde la esperanza nosotros tenemos que construir redes. Esta FED es muy importante como un espacio, pero también tenemos que constituir redes de los espacios de la memoria. Lo hemos intentado con una red latinoamericana, que originalmente era hispanoamericana, de centros de documentación y bibliotecas, de artes escénicas, por los diversos problemas que siempre surge en América Latina, se ha discontinuado su actividad, aunque continuamos en relación, es importante establecer las redes. Hoy más que nunca no podemos estar solas ni solos. Hoy más que nunca tenemos que establecer redes, primero para contenernos, si es necesario la catarsis, bienvenida, pero después para generar políticas en común. Es absolutamente, yo tengo que saber lo que pasa en la evolución de la danza, en este caso, en todo el continente, y tenemos que estar en contacto intercambiando materiales. Porque la misma dinámica hace que cuando yo sigo a alguien que creo que es un bailarín de tal región, ese bailarín o esa bailarina estuvo por todos lados y generó acontecimientos llevándoselo en su mochila. Y cada vez que estuvo en el lugar, fue interpelado por las culturas de esa región. Y disculpen que salte el antropólogo, pero inevitablemente fue atravesado por esa cultura. Y el acontecimiento que va a realizar cuando está en otro lado va a ser muy diferente. Entonces, tenemos que tener intercambios y hoy creo que hay tres palabras que siempre son buenas, pero hoy las tenemos que rescatar y para esta idea del compartir, tenemos que compartir la información, compartir los documentos, compartir la forma de trabajo, compartir lo que estamos haciendo, interesarnos, apoyarnos, es imprescindible. Ser generosas y generosos es absolutamente imprescindible en esta etapa, y ser solidarias y solidarios. Esto es lo que nos va a mantener en esta idea de generar una política de archivos. Porque la mayor parte de la gente, y lo saben muy bien aquellos que están en el teatro y en la danza por la identidad, lo que pretenden es generar un panteón de héroes, de mitos, ¿no? Y en ese panteón de héroes y mitos muy funcional a una forma de entender el país, quedan afuera un montón de producciones, un montón de comunidades, un montón de deseos, un montón de proyectos. Y nosotros no podemos permitirlo eso. Tenemos por eso que trabajar por un archivo que sea de propuesta. Así tratamos de trabajar dentro del Centro de Documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires, que hoy obviamente está cerrado por el COVID, pero está abierto del corazón. Gracias.
Carlos, yo te hablaba, hola. No, porque quería ir haciéndote algunas preguntas, intercambios también, porque dijiste muchos lineamientos. Soy Victoria, hemos intercambiado algún mail porque, por supuesto, la investigación que vengo haciendo sobre Iris, el centro de documentación ha sido subsidiario con el archivo, y muchas de las cosas que viniste diciendo me parecía que quería retomarlas y charlar también. Así que bueno, un placer estar acá con Carlos y con todos ustedes. Me parece ahí te ponen muchos aplausos. Eh, Pensaba algunas cuestiones en relación a lo que decías sobre la noción de archivo como un otro cuerpo. Un poco por ahí puedo ir como compartiendo el recorrido mínimo que vengo haciendo en relación al archivo de Iris Skakeri, que bueno, que tiene que ver justamente con un archivo de danza, y lo que se me presentó como territorio, digamos, fue un vacío, ¿no? Un archivo que estaba desperdigado, entre testimonios, entre programas de manos de distintos teatros, entre recortes periodísticos, entre bocetos, entre vestuarios, entre bocetos escritos, entre libros, entre reflexiones. Entonces, por un lado, con las chicas del grupo el grupo de estudios de danzas de la UBA, venimos pensando en la noción de archivo justamente con esto que vos decías, Carlos, para volver a pensar la idea de patrimonio y de legado. En algún punto yo pienso que el recorrido que fui haciendo en relación con Iris me permitió establecer muchas redes que todavía no son suficientes para que este archivo se haga público, pero que sí empezaron a hacer como un recorrido. Primero entre testimonios. Una persona me llevaba a otra, me llevaba a otra, me llevaba a otra. Y eso me hacía pensar cómo la danza estaba como un archivo desperdiciado ahí, ¿no? Y asimismo, qué dificultad había en esa transmisión del cuerpo de Iris hacia otros. ¿Y qué pasaba con eso, si era un legado o no? ¿Y qué había detrás de la danza icónica o mítica o hipnótica, como muchos llamaron, de Iris, cuando en realidad también había conferencias, había talleres? Entonces, yo venía no, apuntando algunas cosas que decía, y lo digo para que sigamos pensando entre todos, y pensaba esto, ¿no? Como pensar el archivo en danzas como otro cuerpo, en su puja por desburocratizar, por decolorizar los relatos que están establecidos. También pensar, más allá de los soportes que por ahí nombra el artículo 5 de la ley, cómo puede estar compuesto no solo por la forma en que se conciben, sino también cómo se ordenan y cómo se vuelven a mirar, o sea, en esta evolución que vos recién decías, la transformación desde el momento en que empieza una obra, hasta el final y en su posterior transmisión. En el caso de Iris, por ejemplo, hay una imagen representativa que a mí me parece que nos puede ayudar a pensar el archivo, es que ella hacía las obras de danza en su cocina, en su casa de La Plata. Y pensaba esto de la cocina de la danza, ¿no? Cómo los profesores o las profesoras nos marcan en el cuerpo, nos marcan con la palabra, nombran una parte por sobre toda, y ahí ya empieza como una especie de archivo, ¿no? Entonces, de alguna forma el archivo para danza tiene que romper esto que vos decís, Carlos, sobre no pensar la danza como algo efímero, sino por todo lo contrario, y tampoco como algo que cierra, sino más bien algo que abre, ¿no? Por ahí vos nombrabas algo que me encantó sobre seguir rescatando las políticas por ahí de identidad y memoria, que seguro acá las compañeras que están más cancheras en el tema nos van a dar más estrategias. Pensaba en esto, en poder hacer cierta evaluación histórica, que no solo legitime lo que ya está, sino que también pueda desordenar lo que ya está. Por ahí Mara Glossman habla sobre desarticular series. A mí estudiar a Iris me permitió eso, ¿no? Como de alguna forma estos tres relatos canónicos que son el ballet, la danza contemporánea y la danza moderna, Iris pasaba por todos esos y a la vez no pasaba por ninguno, hablando de una bailarina platense, y me imagino que detrás de ella también vienen otros nombres, otras escuelas, otras disciplinas, como otro tipo de legado que quizás no es la idea de discípulo en sentido ortodoxo. Entonces me parece que hay también un tema para pensar en relación a los nombres, a lo que vos decías por ahí, identidad y memoria. Yo le agregaría desde mi especialidad, digamos, el lenguaje, ¿no? Cómo nombramos lo que nombramos a la hora de pensar un archivo y cómo puede desordenar algunas categorías, y si nos permitimos que este archivo esté vivo, ¿no? Y que puede estar desperdigado no solo en el sentido federal, sino en otros soportes que quizás no nos imaginamos, que quizás faltan algunas miradas que permitan poner en común para que eso empiece a circular de otra forma, ¿no? Para desocultar eso que todavía está oculto y para reforzar lo que también está
está más a la vista de todos, digamos, para que convivan todos estos relatos. Bueno, pensaba algo de eso, después pensé algunas, por ahí las chicas preguntaban por obstáculos. Yo creo que el principal obstáculo, bueno, es la necesidad de crear un archivo nacional. Yo vengo formando una colección de iris que todavía no sé hacia dónde va a ir. Me encantaría que haya una red interuniversitaria y entre distintos museos y para que eso se multiplique, porque por suerte, como son copias de sus videos y todo se puede reproducir con la hora tecnológica, no es que sea algo original, eso tendría que tomar otro curso, pero lo que yo tengo en mis manos, digamos, es necesario que se reproduzca, y esto también ha sido gracias a la colaboración de un montón de teatros y de un montón de otros sectores que están sistematizados, más este caminito que les conté que vine haciendo. Y sobre todo esto que vos decías, ¿no? Como en realidad el legado nos permite estar vivos. Y no que sea algo reproductivo, sino algo que nos permita volver a ordenar la historia en otros sentidos que sean cada vez más amplios. Pensé como 4 estrategias, no sé, para pensar políticas de archivo, que una, bueno, las veníamos nombrando, y también lo decía Carlos, como la recuperación o el rescate frente al olvido, de aquellos que quedan tal vez más silenciados, el diálogo entre el oído y la ver como una segunda opción, la construcción de una nueva lógica y por supuesto la difusión. Me parece que todos estos apuntan a los mecanismos de visibilización, y si nos falta el archivo es porque creo que tenemos que crear identidades, ¿no? Identidades que sean más propias, más nuestras y desde nuestras materialidades del cuerpo. Entonces, también pensaba, ahora que estamos en un equipo interdisciplinario, todos de distintas artes, y esta idea de convivio que traías, la necesidad que seamos los hacedores de danza, que nos podamos pensar formas de archivar hacia atrás y hacia adelante, pero también la conjunción con otras especialidades que tienen que ver con el lenguaje y con la historia, para que podamos encontrar lógicas que nos sean propias y no repetición de otros modelos. Bueno, esto así como me parece que en voz alta suena lindo, es mucho trabajo. Por lo menos yo estos 5 o 6 años que vengo solo trabajando con Iris, me he topado también con el archivo de Dore Hoyer y se empieza a multiplicar la cosa, hay mucho trabajo por hacer, entonces me parece que es muy importante que pensemos hacia dónde vamos a ir con todo esto, para no repetir, digamos, que queden las producciones como encapsuladas por la autoría de quien las selecciona. Así que bueno, no sé, es tirarle unas líneas para ver qué resuena. Perdón, ¿puedo hacer un comentario o hacemos un orden, Eugenia, sí? Bueno, el orden espontáneo. Buenos días, feliz día y una fiesta, este encuentro. Quiero agradecer al Frente de Emergencia de la Danza y a Eugenia que me invitó, también a Virginia que está coordinando, y una alegría encontrarme con tanta gente querida y gente que no conozco también. Yo agregaría esto que dijo Carlos, y también Victoria. Victoria, después te voy a pasar documentos de Iris en Córdoba, porque hicimos una obra de Kurt Weill y Bertolt Brecht, que fue Los 7 pecados capitales. Y se Hermoso, esto en la cocina. ¿Cómo? Sí. Paulina, No, esto... Paulina, disculpa, Sí. se escucha muy bajito. ¿Podrás subir tu volumen o tu micrófono? Ahí se escucha mejor. Yo quizás es un, bueno, yo No, escucho yo un poco también te bajo escucho todavía, bajito. pero Se te escucha, pero bajito. Bueno, claro. voy a hablar fuerte. Dale. No, Dale. te estaba por decir que es genial El porque... micrófono está al máximo, o sea, va a estallar la compu. Bueno, eso. Quiero agregar a lo que dijo Carlos, hablo más fuerte, con voz más alta, a lo que dijo Carlos, vinculada al, digamos, el archivo. Bueno, primero agradecer lo que mencionaste, Eugenia, y también Carlos, vinculado en Córdoba a los comechingones y los sanavirones. El primer maestro de danza registrado era uno de los comechingones, que está registrado, digamos, en los anales de los jesuitas. Entonces,
brevemente quiero decir que en el trabajo de investigación que empecé hace ya muchísimos años, bueno, sí, ya casi 13 años, vinculado a la danza en Córdoba y vinculado a una investigación que era genoma cultural local. Digamos que el recorte no era tal, porque el recorte era del 18.000 antes de la era cristiana hasta el 2010. Se imaginarán que recorte no había, ni tampoco materiales. Ahí entendí la necesidad del archivo como cuerpo vivo. Y a través del trabajo realizado en la universidad desde la docencia, en lo que ahora es la Universidad Provincial de Córdoba, ¿no? Que en aquella época era una tecnicatura, y luego en la Universidad Nacional de La Rioja, donde estoy como docente, la necesidad de generar conciencia, por eso no terminé la frase, a la idea de archivo primera, agregar, sumarle conciencia. Y conciencia no solo en las investigadoras, en los investigadores, sino la conciencia del cuerpo vivo del archivo en los estudiantes de las academias, de las universidades, de las instituciones, así gritando a viva voz. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, decirles que en Córdoba, esencialmente en Córdoba, veo queridas compañeras acá que cordobesas, en Córdoba, digamos, todo lo que es el archivo, o sea, hay como una especie de, está dividida toda la información. Una en la hemeroteca de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se encuentran elementos. Pero eso que decías, Carlos, de cuando la gente mayor no tienen a dónde mandarla y la mandan al archivo, es serio porque no hay personal justamente en los archivos. Hay gente que está sola trabajando y como pasa en el Teatro del Libertador o como pasó en la biblioteca del Teatro Colón, cuando pusieron todo en contenedores y desapareció y hay cosas que pasaron a colecciones privadas. Tengo los mails cuando nos pedían las firmas. En aquella época no era por WhatsApp, sino por firmas y por mail, que nos pedían la colaboración para que por favor ese patrimonio no se perdiera. Entonces, nosotros tenemos, digamos, digamos, hay un inventario, pero físicamente se encuentra en lugares diferentes. Y hay personas que preservan esa información, ese material, programas de mano, escritos, una cantidad de elementos que son tan valiosos y que están en colecciones privadas. Entonces, pensar en este archivo nacional que puede nuclear absolutamente este material en el que todos y todas necesitamos, ¿cómo decir? Beber, fuentes que necesitamos todos, realmente sería muy importante poder hacerlo. Yo aquí tomé notas de algunas cosas que después seguiré agregando, pero entiendo que digamos, qué se visibiliza y qué se invisibiliza, y normalmente la visibilidad se da a partir de la institucionalización de la danza en cada provincia, como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Bueno, ahí veo que está Beatriz, también Marcela, de qué manera, digamos, primero los cuerpos oficiales generan un archivo en sus teatros, eso desaparece porque hay directores de turno que dicen, ¿y estas cajas qué son? Quémenlas que ocupan lugar. Y allá va la historia, ¿no? Las ruinas, como Walter Benjamin hablaba. Así que decir eso que es indispensable no solo para quienes investigamos, es indispensable generar conciencia en cada uno y en cada una, y también en los muy jovencitos. Veo, por ejemplo, por último, para agregar, en la Universidad Nacional de La Rioja yo doy una cátedra hermosa
tengo una cátedra a cargo, que es Análisis Histórico Crítico de la Danza Argentina y Latinoamericana, un título largo y ambicioso. El tema es que desde la cátedra pretendemos trabajar una historia del pasado reciente y digamos, del pasado y el pasado reciente de la danza en Córdoba, cosa que también he intentado hacer con un grupo de personas y en la Universidad de Investigadores y en la Universidad Nacional de Córdoba, a través de una investigación que se llama Fragmentos, que ya es un programa de investigación vinculado también a la danza y a otras áreas de las artes, ¿no? Pero esencialmente de la danza. Me muteo a partir de este momento y después continúo. Gracias. Eugenia, perdón, ¿puedo intervenir? Gracias. Porque quería, bueno, agradecer la posibilidad de estar compartiendo este espacio que creo valiosísimo y sumamente necesario, así que agradezco la gestión de este espacio que sé que es enorme. Así que gracias, Eugenia, Virginia y todo el grupo que está llevando adelante esto. Quería colarme acá en este momento por algo que decía Paulina, de cómo la visibilidad estaría conectada con los procesos de institucionalización de la danza. Y digo esto también porque sé que habíamos propuesto hablar un poco de federalización y también quería como territorializar un poquito en relación a esto, porque yo soy Beatriz Lábate de Tucumán, precisamente de San Miguel de Tucumán, y es muy particular la situación nuestra en relación con esto de la institucionalización de la danza, la visibilidad y la posibilidad de hacer patrimonio, de documentar o de construir una historia de la danza que, digamos, que nos vaya testimoniando, ¿no es cierto? Y que podamos dinamizar y agregar permanentemente, por supuesto. Porque nuestra situación en San Miguel de Tucumán, la danza tiene un campo institucional muy fuerte. Cuando digo muy fuerte, por ejemplo, desde el año 1944 hay Escuela Provincial de Danza, ballet, ¿sí? Formación en ballet oficial. Desde el año 1959 hay ballet estable de la provincia, un ballet con bailarines rentados. Desde el año 1988 hay carrera universitaria de danza. Y en la universidad, la presencia de la danza en la Universidad Nacional de Tucumán viene desde el año 1955. O sea, y desde el año 2001 hay grupo de danza contemporánea, hoy se llama Ballet Contemporáneo de la Provincia, que también es un elenco oficial. Quiero decir en este sentido que este campo oficial de institucionalización de la danza es muy activo en nuestra provincia, está muy presente. Sin embargo, ese proceso de institucionalización no implicó una visibilización en el sentido de decir, se visibiliza cuando se institucionaliza. No tenemos nosotros ningún centro de documentación de la danza, ni en la provincia, ni en el espacio oficial de la cultura provincial, ni en el espacio de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, puede haber, seguramente los hay, como pequeños archivos personales, ¿no? De los bailarines, de algunos bailarines, pero no hay un espacio de documentación oficial. Nosotros cuando necesitamos, digamos, en los trabajos de investigación, tenemos que recurrir yo en mi caso, por ejemplo, a la Biblioteca General de la Universidad, buscar ahí en las memorias de la universidad
por años, ver cuándo empezó a aparecer el término danza moderna, que fue en el año 1955, por ejemplo, la danza moderna aparece como una asignatura en el Instituto de Educación Física de la universidad, que hoy es facultad. Entonces, ir al Instituto de Educación Física, buscar, y tampoco encontrar nada, porque sí figura en los planes de estudios generales de la carrera, esa asignatura, pero no hay un programa de cátedra, no sabemos si efectivamente se dictó, quién lo dictó, con qué programa. Después, por ejemplo, recurrir a la Facultad de Artes, a lo que sería pedir autorización para ver el legajo de Elba Castría, que fue digamos, la pionera de la danza moderna en Tucumán, pedir el legajo de la profesora para ir rescatando de ahí algunos datos que permitan construir una historicidad, que permitan historizar eso, ¿no? Y también en su momento tuve acceso a lo que era el archivo privado de Elba Castría, que hoy, como Elba falleció, eso está disperso, ni siquiera sabemos dónde, porque quiero decir esto, la institución universidad, por ejemplo, en este caso, no recurre cuando fallece Elba, a la familia para decir qué pasa con ese archivo, ¿no? No, entonces es como verdaderamente nosotros tenemos esta situación muy particular, donde hay un campo institucional muy instalado, además sostenido en el tiempo, ¿no? Y como digo, oficialmente en la cultura provincial y oficialmente en la cultura universitaria, y sin embargo, las políticas de la memoria, digamos, para la danza, esta construcción de una memoria colectiva, es como muy débil aún en Tucumán y muy incipiente, ¿sí? Quería como instalar esta diferenciación y como territorializar un poco la información en relación a la intervención de Carlos, de Paulina y de Victoria, ¿no? Como que aquí esto sería como bastante más incipiente y digamos, casi podríamos decir que las políticas de la memoria en la danza no están muy activadas aún en otra provincia. ¿Sí? Gracias. Bueno, me gusta hacer algunos comentarios al respecto de lo que hemos venido conversando. A diferencia, digamos, de Tucumán, nosotros tenemos una institucionalización de la enseñanza de la danza sumamente tardía. La primera escuela secundaria de danza es del año 1982 y 1987 es la creación del instituto en el cual estuve en la dirección. O sea que es bastante diferente. Antes la formación era exclusivamente en estudios privados. Estoy hablando de esta creación desde los espacios públicos. Y en este sentido, pensar la investigación ha sido pensar en crear espacios, no lugares, porque en algún punto no hay universidad, no hay nada, digamos, otras disciplinas artísticas tienen sus espacios universitarios, la danza aquí no, y salvo algunos momentos puntuales donde hubo políticas de investigación que se desarrollaron desde los terciarios en los cuales participé, esto ha sido esporádico. Y en este sentido, bueno, la política, digamos, en relación a las memorias podría decir, inexistente, ¿no? Acá tampoco hubo, salvo un periodo en la década del 50, 1 año, 2 años, un ballet municipal y 2 años más o menos un ballet de la universidad. Así que en ese sentido, como diría la revista Risario, ser rosarino es un chiste del destino, decía, ¿no? En el sentido de que
siempre nos ha caracterizado cierto ser emprendedores y cuentapropistas, ¿no? O sea que la precariedad del área de la danza es bastante importante, lo que no ha incidido en que se desarrollara realmente un movimiento muy interesante y con gran participación, ¿no? Una de las primeras cuestiones que yo me planteaba era esto de decir, ¿qué pasa con la danza? ¿No tenemos historia? ¿O la historia es solo la historia de lo que sucede y sucedió en Norteamérica y en Europa? Nosotros no tenemos tradiciones. ¿Cómo nos apropiamos de estas tradiciones y cómo las resignificamos? ¿Y qué creamos, qué producimos a partir de estos encuentros? Bueno, esta necesidad de tomar la palabra, ¿no? Y poder hablar en primera persona, en grupo, porque bueno, en las investigaciones que vine desarrollando, siempre he tratado de convocar distintas voces para hablar de aquello que fue, cómo lo pensamos hoy, cómo lo resignificamos, ¿no? También me parece interesante esto de pensar la danza, que tradicionalmente era una disciplina muda. Una bailarina decía, hice una carrera profesional de esto de ser vista pero no oída, no escuchada, ¿no? Y de ahí la necesidad de pensar en que tomar la palabra, que esa palabra también se pueda convertir en una escritura, era importante para hablar de nosotros mismos, para pensarnos en el marco de estas dialécticas, por un lado globales, entre países que hegemónicamente han producido, exportado, hecho circular sus producciones dancísticas, y nosotros que desde otros lugares, bueno, ¿cómo nos ubicamos? ¿Cómo nos posicionamos en relación a esto? Y también lo pensaba desde este lugar que, como planteó Beatriz, territorio que aparecía doblemente en el borde. Por un lado, porque estamos en un país periférico en la producción de danza, pero también lo pienso y lo pensaba desde Rosario, que a su vez era una periferia con algunas de estas características de precariedad en el surgimiento, apropiación de estas herramientas de la danza, ¿no? Y en este sentido, esta doble exclusión, ¿no? Este marco de desigualdades regionales, ¿no? Y globales. También me gustaría señalar, porque es un tema que me viene ocupando, es el tema de que no me parecía casual y encuentro una relación significativa en que la práctica de la danza es una práctica sumamente generalizada, mayormente somos mujeres las que ocupamos estos espacios, y me parecía significativo en dos aspectos. Primero, porque parece que esto que producimos no encuentra un lugar dentro del circuito de dinero, ¿no? O sea, seguimos trabajando en forma invisible y no remunerada, ¿no? Y nuestras colegas feministas que se ocupan de la economía nos han señalado la importancia, la invisibilidad y la no remuneración del trabajo femenino. Y en este sentido también, bueno, esta importancia de dejar de ser muda y de poder retomar e instalar esos espacios de palabra, de pensamiento, de reflexión. También esta necesidad de poder volver a mirar. ¿Qué pasa? Las mujeres no tenemos historia, no hemos hecho historia, no hemos participado de la historia. Entonces, bueno, parte de la labor que vengo desarrollando también tiene que ver con esto de pensar todo de nuevo, como dice Andrea Yunta, volver a mirar, volver a registrar, sobre todo en una
aparece en muchos aspectos, por ejemplo, en el caso de Rosario, liderada por mujeres, ¿no? En la dirección de compañías. Bueno, el tema de archivos realmente me parece fundamental. Yo estoy trabajando ahora con un proyecto, digamos, que también tiene que ver con esto, y en realidad es como que no hay instituciones a través de las cuales vehiculizarlas, porque pareciera que no hay un registro del valor simbólico que tienen estas producciones, ¿no? En este sentido me parece fundamental si pudiéramos apuntar a que puedan circular, digamos, estas producciones, y también, digamos, que puedan ser de alguna manera rescatadas, visibilizadas, conservadas, no con la idea, digamos, de que sean monumentos, siempre repensándolas para reubicarlas, criticarlas, etcétera, pero también para que nos permitan instalarnos en ciertas tradiciones con voz propia, ¿no? Como decía Anna Itelman, ¿no? Conocer lo ajeno, pero para producir lo propio, ¿no? Bueno, escucho a mis colegas. Hola, buenos días. Soy Yamila Cruz Valla, coordinadora general del Festival Internacional Danza por la Identidad. No sé si me escuchan bien. Bueno, que me parece maravilloso todo este recorrido que voy escuchando. También les comento que está también parte del equipo de producción en esta mesa. Están acá compartiendo con nosotros. Y bueno, Marcela, coincido con un montón de cosas que estás diciendo, o sea, porque es lo más fresco que me va quedando en cuanto, bueno, todos nos preguntamos, bueno, ¿qué es el Festival Internacional Danza por la Identidad? ¿Qué es? También nosotros nos preguntábamos qué era, más allá de acompañar la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Nuestra labor no tiene que ver con salir a ver el DNI, el ADN de cada persona y ver si es nieta o nieto posible para recuperar, sino que nuestra principal labor desde la danza es hablar de la danza, o sea, o hacer circular, mejor dicho, producciones de danza escénica, que se cuestionen un poco qué es la identidad, ¿no? Que nos preguntemos qué es la identidad, ¿no? Y pensamos que la identidad nuestra, Argentina, por eso es un festival internacional, bueno, y en toda la patria grande, que tantas cosas, tanta historia compartida tenemos, tantas similitudes, ¿no? Bueno, creemos que el lenguaje de la danza es un lenguaje constructor de pensamiento. Cuando decimos constructor de pensamiento, estamos diciendo que es constructor, o sea, es palabra, que puede ser también leída, que puede ser también escuchada. Creo que, bueno, obviamente soy una lectora de Eugenia Caduz, de su libro Danza y Peronismo, lo que ha colaborado mucho a terminar de cerrar algunas ideas que yo ya tenía. Bueno, y digo esto porque va a ir acompañando un poco mi relato. Somos conscientes desde Danza por la Identidad de que hubo una imposición de un lenguaje de la danza escénica que tiene que ver con una imposición política, que tiene que ver con callar, que tiene que ver con silenciar ciertos patrones y ciertos contenidos, que es a lo que nosotros desde Danza por la Identidad convocamos. Convocamos a abrir el contenido y a decir, bueno, la danza puede hablar de otras cuestiones y puede construir sentido común en las personas. Entonces, la manera de acompañar a las abuelas de Plaza de Mayo es esto, es desmontar el viejo orden, voy a decir, neoliberal, como dice García Linera, para montar un nuevo orden de repensarnos, que eso significa mirar hacia atrás para construir un futuro. Por eso también Danza por la Identidad dice, bueno, hacer circular producciones de danza, bueno, como les decía, ¿no? La danza como lenguaje constructor de pensamiento para repensarnos, para
también hablar sobre nuestra diversidad, porque esa es nuestra sociedad, eso somos diversos. No decir, no, esto no es válido, no es válida la danza clásica, la danza contemporánea con cierta estética, no, sino que somos muy diversos y esa es la Argentina. Así nos constituimos como nación. Con respecto a esto también de dar voz, yo creo que hay algo que estuvo como circulando en todos los expositores recién, el tema es que por qué determinado lenguaje de danza, más que fue impuesto, hegemónico, es el oficial. Es esa la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué es ese el oficial? ¿Por qué seguimos sosteniendo, ¿sí? Y no cuestionando cuál es el contenido? Incluso cuando hubo una idea en el primer peronismo, ahí la cita a Eugenia Caduz, en el primer peronismo, que la idea era acercar la danza, la cultura, ¿no? al pueblo, a otras clases sociales, no hubo un cuestionamiento, y esa es una autocrítica, y yo soy peronista, quiero aclararlo, cuestionamiento de cuál era el contenido. Pero no importa, porque fue válido cuando, por ejemplo, Domingo Mercante, en la provincia de Buenos Aires, decide, bueno, vamos a hacer que los institutos de formación artística superior, donde está la Escuela de Danzas Clásicas, por ejemplo, de La Plata, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, ¿sí? Empezaron a formar, ¿sí? Bueno, comenzaron con la carrera de Danzas Clásicas, luego vino la carrera de Danza Contemporánea y luego la carrera de Expresión Corporal, lugar donde yo soy docente. Y esto produjo un acercamiento de herramientas para que profesionales, aparezcan profesionales que se cuestionen todo esto, ¿no? Gente del pueblo pudo acercarse al arte y hoy en día estamos repensándonos. Por eso me parece que es muy importante esto del proyecto de la Ley Nacional de la Danza, que sea un hecho, que habilite a un instituto para poder pensar todas estas cuestiones, para poder desarticular algunas imposiciones que se han dado en el pasado, como verdades también, porque esas verdades es la que va construyendo un pueblo y va generando grandes desigualdades, ¿no? Y alguna otra cosita que yo quería mencionar, bueno, nada, esto. Creo que todavía es oficial esta validación de lo extranjero. Y lo que estamos haciendo hoy en día, acá en este hecho tan importante como el que estamos hoy encontrándonos, es esto, es pensando, cuestionando, reviendo qué hay de archivo, qué no hay de archivo, y todo lo que se puede recuperar, como lo decía la compañera en el principio, lo que se puede recuperar con un gran trabajo, pero esto está siendo sostenido con las espaldas de principalmente las mujeres que trabajadoras de la danza, ¿sí? Que bueno, tenemos que seguir poniendo nuestras espaldas enormes, gigantes, desde Danza por la Identidad, siempre con esta idea de dar visibilidad, circulación, y preguntarnos todo el tiempo qué es identidad, cuál es nuestra historia, no para reforzar lo que quisieron imponer también los militares en nuestra sociedad, que fue miedo, que fue ocultamiento, que fue seguir silenciando, sino todo lo contrario, en pos de seguir construyendo y repensando quiénes somos. Bueno, no sé si mi aporte ha sumado, espero que les haya servido y estoy acá escuchando y abierta a preguntas que me puedan hacer, y gracias por todo lo que me han enseñado los anteriores expositores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, estoy tomando notas, tratando de resumir. Les recuerdo que a las 15 horas, cuando retomamos la actividad que se va a transmitir vía el Facebook Live del Kirchner, vamos a retomar como un resumen de la mesa también para quienes no pudieron estar. Pero bueno, estoy sumamente enriquecida con todos los comentarios. Y bueno, antes que nada quería aclararles que vamos a extender todas las mesas hasta las 13 horas.
para que podamos charlar más tranquiles. Y bueno, creo que en realidad ya estuvieron también... Hola, ¿se me escucha ahí? Bueno, digo que si bien tenemos un segundo bloque de preguntas, creo que todos ya estuvieron en parte respondiéndolas, de todos modos las voy a leer, y también invitamos a que los participantes que están acá en la mesa, si tienen preguntas, que las pongan en el chat, o comentarios para los expositores, que lo escriban por favor en el chat, así podemos empezar un diálogo con los expositores. Mientras tanto, igual voy a leer las preguntas del segundo bloque que teníamos, que dicen, ¿cómo hacer archivo hoy? ¿Cuál es el vínculo o los vínculos que podemos entablar con las instituciones? Creo que esto ya lo desarrollaron bastante y súper interesante. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué identidad o identidades nos proponen y proponemos en las memorias? Y cómo pensar posibilidades de democratización. Creo bueno, que todo esto ya se estuvo charlando en parte, pero si quieren retomar, si quieren decir algo más sobre esto, bueno, ahí veo que tiene la mano levantada Carlos, y como ya dije, pueden ir sumando algunas preguntas en el chat, así seguimos la conversación. Sí, Carlos. Sí, yo quería, bueno, primero disfruté mucho de todo lo que dijeron y además encontrarme con gente muy querida. Quería machacar sobre un punto que iba a tomar en la segunda parte brevemente. Nosotros dentro del centro de documentación del complejo teatral y en otras acciones que uno hace afuera, yo siempre me planteé el para quién, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quién estamos haciendo todo esto? Solamente para aquellos que participan del campo de la danza o de las artes escénicas en particular, o para toda la comunidad. Entonces, desde ese lado, a mí me parece que tenemos que buscar la forma de generar espacios alimentados por las investigaciones, alimentados por los espacios académicos que todos conformamos, pero al mismo tiempo también que terminemos con esa, digo, desde las investigaciones se hace, pero esa vieja jerarquización, ¿no? Que en las artes escénicas existía, ¿no? Que la visibilidad se ponía solamente sobre un hecho y se dejaba, por ejemplo, de registrar toda una actividad. Me pasó a mí con el teatro obrero, cuando yo hablo de teatro obrero, el teatro de los que se hacían los sindicatos anarquistas y socialistas desde 1890 a 1930, no solamente generó un gran teatro, sino también hubo actividades de danza vinculadas a las regiones y cómo y cómo de alguna manera las resignificaban de acuerdo a la lucha, sobre todo de las mujeres de ese periodo. Hay monólogos de esa etapa que tienen hoy una vigencia apabullante, de hace más de 100 años. Pero digo, también lograr llegar a toda la comunidad. Y una de las tareas fundamentales que hacemos dentro del centro de documentación son las actividades de extensión. Porque el poder trabajar con las escuelas, sobre todo, dejemos el lado de COVID hoy, ¿no? Imaginemos un mundo, el viejo mundo, y esperemos que pronto volvamos a él. Pero digo, esta idea de que podamos llegar a toda la comunidad. Yo cuando cuento que en Buenos Aires, hago territorio, como dice, yo soy cordobés, pero hace muchos años vivo en Buenos Aires. Digo, hacemos territorio. En Buenos Aires llegó a haber 8 millones de personas que veían teatro, ¿no? A eso hay que sumarlos muchos más que iban a los espectáculos, acontecimientos de danza, ¿no? 8 millones. En una ciudad que era mucho más pequeña en comparación con el AMBA, era mucho más pequeña de lo que era hoy, ¿no? Recién, bueno, mencionando el fantástico trabajo de Eugenia Cadús, se habló de un periodo donde se quiso volver a poner en diálogo a sectores de los más llamados popular y lo oculto. Yo creo que la danza siempre estuvo en toda la comunidad, hay investigaciones de distinto tipo, y eso también tiene que quedar reflejado en los archivos. A mí
me preocupa muchísimo que cada vez que hablamos, como a veces dijimos con Robert Schumacher o con Cartoon desde el teatro, pero son artes escénicas, cada vez que hablamos se están perdiendo documentos. Se están perdiendo un montón de documentos. Así que yo apostaría no a buscar, no la anacronía analítica que a veces nos proponen algunas formas de entender la historia, y que trabajemos mucho como estamos haciendo con la historia oral, pero sobre todo para hacer a todo el mundo un espectador, que cada uno sienta que, cada una sienta que es sujeto de su propia historia, y que todo el mundo participe. Necesitamos un análisis de público, qué sentía la comunidad cuando participaba, qué siente en un pueblo cuando participa de toda la fiesta y danza, qué significaba esa danza en el 30 y cómo se estilizó en Buenos Aires cuando llegó. Digo, son trabajos que se hacen, pero que todavía están en la comunidad. Entonces, necesitamos donaciones de los archivos personales, que no queden en los archivos personales, obviamente constituir los espacios, ¿no? Después necesitamos la donación de las hacedoras, de los hacedores, pero sin tener en cuenta jerarquización. El documento más antiguo que hay en el centro de documentación, aportado por Eduardo Graham, investigador, sacerdote de las artes escénicas, tiene que ver con el primer hecho de lo político en Buenos Aires vinculado a las artes escénicas, y tiene que ver con la danza, con las danzas y mascaradas teatrales de carnaval de la comunidad afro, que había sido traído aquí obviamente como esclavo. Ese es el primer documento, y a partir de ahí tratar de verlo, así como pretendemos tener toda la actividad que hizo Mónica Fracchia, que nos acompaña aquí desde que estuvo en el grupo y ahí en adelante, también tener lo que la comunidad promueve, ¿no? Yo creo que si podemos lograr esa tarea docente, que alguna de ustedes también logró, en las hacedoras, en los hacedores, pero también en la comunidad, un montón de documentos va a cobrar el hecho de eso que tengo en el fondo de casa, porque a veces no llega. Tenía esto porque se murió la tía abuela, se murió y tenía esto en el fondo totalmente húmedo, que hay que recuperarlo. Digo, si podemos trabajar ahí, sin jerarquizaciones y saliendo también de los campos específicos, saliendo de las salas, como es el caso nuestro en el teatro, saliendo de la academia, y poder meternos en los suburbios, no podemos no tener documentos que estaban del siglo XIX y del siglo XX sobre las artes populares de la época. Digo, de ahí, ahí quería ir, ¿no? A eso de que la comunidad sienta como propia nuestra tarea. Yo creo, Carlos, puedo sumar algo a lo que vos estás diciendo, ya que un poco la idea era de diálogo, más que de exposición. Yo creo que lo que estás diciendo es que pongamos en práctica la democracia. La democracia no es solamente ir a votar, sino hacerse responsable y cargo cada uno desde donde pueda, con lo que pueda, ¿sí? Para participar, para hacer, para construir, y también para reclamar a los funcionarios, a los gobernadores, a los gobernantes, que nosotros también somos parte de la construcción y también tomamos decisiones conjuntamente. Me parece que esto es un hecho absolutamente democrático, el hecho de que estemos encontrándonos acá y planteando todas estas cuestiones. Creo que tiene que ver con la democracia, y bienvenido. Nada, sumar eso nada más. Es muy interesante también todos los puntos en común que vamos teniendo. Me alegra generacionalmente, desde las disciplinas, desde los lugares, eso es muy reconfortante, me parece que da mucha fuerza. Pensaba como este carácter que tienen las artes, y en otro caso, por ejemplo, Jacobo Fischmann, que fue un poeta del Borda, lo que pasó con su archivo, que él salía y bueno, cuando tenía sus salidas, repartía sus poemas. Entonces lo que pasa es que sus poemas están desperdigados por cualquier parte, ni siquiera es que algún familiar lo tiene. Entonces, el mismo aspecto me produjo Iris, me parece que tiene que ver con la danza, que es lo mismo que acaba de recién pasar espontáneamente con Paulina, que digo algo de Iris y alguien me llama y me dice, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Una vez que empecé a nombrar eso, es cada vez más información, y a mí me parece súper interesante que me esté excediendo, porque creo que habla un poco de esta necesidad de buscar otros frentes, de buscar otras alianzas.
Iris en una entrevista se queja un poco de que no le daban la atención que ella quería. Bueno, en otro momento esto también puede ser discutible, desde dónde ella se posicionaba, etcétera. Pero ayer cuando releía un poco algunas cosas que vengo pensando de ella, ella decía, bueno, esto da cuenta de que nadie es profeta en su tierra. Y me parece que eso es un poco lo que tenemos que empezar como a desacralizar, ¿no? Lo que decían todos los compañeros y compañeras, que tenemos que ser profetas en nuestra tierra y empezar a reescribir los archivos, que es una oportunidad para reescribir y para encontrar, como recién decía Carlos, en los suburbios. Y no me parece menor esto que por ahí también reafirma un poco lo de los cuerpos de las mujeres, y no sé solo si de los cuerpos de las mujeres, pero esta idea de transmisión a través de un archivo. En literatura, por ejemplo, son cada vez más las novelas, bueno, eso está pasando, pero pongo un ejemplo como para hacer también ejemplos que nos sirvan. Cada vez más las novelas de mujeres de 40 años que retratan la intimidad del cuerpo y de las casas, ¿no? Entonces, no solo esa danza que está visible, icónica y que nos puede generar mucha admiración, sino también esa que está en otros lugares, tal vez más pequeños, que hablan de la diversidad. Pienso también, bueno, en otros cuerpos, la discapacidad, bueno, cuántas otras danzas, las terapéuticas. Yo creo que el fenómeno de Iris, lo que vengo escuchando, tiene que ver con haber generado discípulos en otros ámbitos que no son quizás los oficiales o los más difundidos. Con ella vienen un montón de otros nombres. Estaba en la sesión principal Aurelia Chilemi, por ejemplo, que, bueno, toda su labor con danza comunitaria, por ejemplo, ella fue su íntima amiga, y además de editarla y difundirla, en Aurelia, por nombrar algunos legados que ha dejado Iris, me parece que tienen que ver con ese mecanismo de una danza expandida hacia otros lugares. Y se me ocurrió traer una frase de Jorge Alemán para meterle punchi al debate, cuando él habla un poco sobre la cuestión de qué relación hacer con el Estado a la hora de pensar políticas, y dice algo así: somos realistas, pidamos lo imposible, no gracias. Ese es un eslogan de las corporaciones neoliberales. Seamos realistas y entonces exijamos desde adentro que se cumpla con lo posible para que se extiendan sus límites. Y lo posible se define siempre como un paso más que profundice la transformación, sin destruir o debilitar la base, siempre frágil del propio proyecto. Bueno, esos lineamientos me dejaron los compañeros y compañeras. Me gustaría Sí. aportar un poquito en consonancia con esto, con esta construcción que va apareciendo acá en particular. Me parece muy, muy interesante, importante, más que interesante, esta necesidad como de hacer emerger otros datos para construir otra historia de la danza, ¿no? Que no sea esta historia de la danza que, como Marcela señalaba muy claramente, es una historia, y Yamila también, una historia que importamos, ¿no es cierto? Que no está mal, obviamente es parte del patrimonio global de la danza, pero y está muy bueno abordarlo, conocerlo. El problema es que esos otros datos que nos permitirían construir otras memorias de la danza y por lo tanto otras danzas que no sean la repetición de un modelo de cuerpo que importamos, de un formato digamos, de un dispositivo pedagógico que importamos, de un formato escénico que importamos, y siempre estamos en la ansiedad de poder reproducir eso, o en el mejor de los casos, como también han señalado algunos expositores, de poder hacer algo con eso, ¿no? En vez de reproducir eso. Pero más interesante todavía y más potente me parece lo que surge también acá de esta idea de si vamos a hacer archivos, si vamos para construir una historia, ¿no? de una memoria de una danza nuestra, qué interesante, qué potente sería que pudiéramos hacer emerger esos otros datos, porque cuando yo relataba la situación tan particular de Tucumán, queda muy expuesto acá que no es la institución la que se va a hacer cargo de eso, ¿no? Porque si nosotros tenemos semejante desarrollo institucional,
institucionalizado, tanto en la formación como tanto en los procesos de formación como en digamos, las actividades de producción escénica de la danza, pero no tenemos memoria local, ¿no? O sea, la institución ninguna de las instituciones oficiales se hizo cargo de que habría que construir una memoria local, de que habría que hacer emerger otros datos, hurgar en otras partes y sacar esos datos a la luz, resignificarlos, ponerlos en relación constructiva de producción de una memoria que circule en los cuerpos de nuestros bailarines, ¿no? en los públicos, en los hacedores, en los coreógrafos, en los investigadores, como hacer surgir un interés otro en esto de lo que estamos hablando acá. Me parece muy estimulante esa coincidencia que se hace visible en las intervenciones, ¿no? Así que gracias. Paulina. Me gustaría decir, perdón, ¿puedo? Bueno, ¿Sí? Me gustaría decir en torno a esto que, bueno, justo habló Beatriz y antes Victoria, ¿no? Antes Carlos, me caí de la reunión y volví. Quería decirles que hay cuestiones vinculadas a quienes manejan esta política de la memoria. Si nosotros somos conscientes en esto que les había comentado antes, ¿no? Digamos, la conciencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Cada una de nosotras. Cierto que tengo que hablar fuerte. La responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras, vinculadas a esta relación con las políticas de la memoria, ¿qué decidimos? ¿Qué pretendemos que logre verse, visibilizarse cuando somos conscientes quienes hemos recorrido por años nuestra historia de la danza? Ahí detrás mío tengo un libro del Fondo Nacional de las Artes muy robusto y muy hermoso que plantea cuestiones desde el centro de Buenos Aires solamente y de las provincias queda muy poco, prácticamente vinculado a la danza moderna, por ejemplo, y a la danza, me refiero a la danza moderna en las provincias y la contemporánea en las provincias. Entonces, nosotros debemos ser quienes llevamos ese estandarte cada uno ante la necesidad. Creo que la necesidad que nos une y que nos hace coincidir felizmente, porque esto no suena esta reunión no es tan debate como uno por ahí quiere, ¿no? Que uno diga lo opuesto. Me parece que coincidimos tanto, que bueno, el debate surgirá después, no importa. El tema es esto, es la necesidad. La necesidad nos nucleó, nos amontonó y hace que estemos hablando ahora. Entonces, manejar esas políticas de la memoria vinculado a lo que en nuestro medio y en lo local sabemos que ha sido silenciado. Es decir, no solo lo que figura en los anales de la historia a través de la prensa o del amiguismo que tuvo tal compañía o tal artista para hacerla nombrada y el resto no nombrada. Justamente, yo no leí todo el libro de Eugenia, pero hay referencias vinculadas, todavía no he podido terminar de leerlo, pero hace referencia justamente a determinadas políticas que en ese momento vinculadas al peronismo se estaban ensayando, ¿no es cierto? O sea, son plataformas nuevas que se instalan y sobre las que no inscribe ni escribe, como dice Beatriz, la institución. Cada uno, el colectivo, es el que por la necesidad va a inscribir eso que justamente se plantea localmente. Hasta ahí nomás llegué. Me gustaría, para ir también un poco entrelazando en la dinámica del diálogo que se está armando, que es la verdad que muy interesante, sumar aquí lo que Luz Tripiana nos acerca por el chat como una pregunta, que Luz lo que plantea es, bueno, considerando que hay artes escénicas que sí se visibilizan y que se registran,
incluir a las danzas en esa categoría, ¿no sigue invisibilizando y silenciándolas? Y sigue Marcela, que había pedido la palabra. Sí, tal vez si quiere tomarla Marcela también a la pregunta en relación a lo que también quería aportar, como para ir también entrelazando con las preguntas que van apareciendo en nuestro chat. Sí, un poco retomaba esto que decía Paulina en relación a que, bueno, pareciera que hay una historia oficial de la danza en la cual, bueno, hay muchas exclusiones, ¿no? Por eso yo retomaba el tema en relación a mujeres y diversidades, ¿no? Porque todos hemos tenido que volver a repensar muchas de todas estas cosas. Por eso me parece importante, sobre todo para aquellos que estamos o estuvimos desarrollando tareas docentes, sentarnos a pensar, digamos, no a reproducir, digamos, determinados esquemas de formación, esto, lo demás allá, sin reflexionar, sin volverlos a pensar. Por eso esto de decir, bueno, volvamos a pensar todo de nuevo, volvamos a pensarlo desde estos otros lugares no hegemónicos. Tratemos de descentrarnos de estos discursos que nos habitan, aún a veces sin pretenderlo, sin saberlo, pero que nos hablan a pesar de nosotros mismos, ¿no? Por eso, bueno, me parece fantástico esto de poder abrir estos espacios así más colectivos de reflexión, de volver a pensar, porque bueno, como dice el eslogan, la salida es colectiva, la salida es entre muchos, pensando, reflexionando alrededor de todas estas cuestiones. Y me parece que hay algo que aparece muy invisibilizado en relación a la danza que tiene que ver con estos nudos entre los cuerpos, la política, el poder y agregaría y las mujeres, ¿no? Y no lo tomaría desde una perspectiva esencialista esta cuestión de mujeres, sino pensando en algunas de estas cuestiones que se han dado históricas, ¿no? Me parece que ahí hay un nudo importante, sobre todo para esto de repensar desde las instancias de formación de bailarines, ¿no? En este sentido de, bueno, no reproducir, ¿no? Volver a pensar, cuestionar qué cuerpos funcionan como modélicos, ¿no? En este sentido de, bueno, instancias de democratización. Tenemos la ventaja de que en Argentina la escuela pública ha sido siempre un estandarte. Los que venimos, digamos, de la formación en las instituciones públicas, tanto, digamos, como estudiantes como docentes, sabemos de la importancia, ¿no? De poder transmitir y democratizar todos estos capitales simbólicos de conocimiento, ¿no? Y poder que haya una distribución y, digamos, y que esto no permanezca solo en manos de determinadas élites, ¿no? Así que, bueno, no sé si contesté la pregunta que habían hecho, pero bueno, por algún lugar se empieza a visibilizar, ¿no? Por algún lugar tenemos que arrancar. Bueno, cedo la palabra. Bueno, gracias. Ahí agrega también Mara en el chat que a este nudo agregaría ella la pregunta sobre la legitimidad que le damos a la experiencia. Había pedido la palabra Patricia Dorín. ¿Querés hacer un comentario? Hola, ¿cómo están? No, quería, más que hacer una pregunta, decir algo que estoy pensando, porque bueno, los aportes son riquísimos, pero a la vez, digamos, me hace pensar que, digamos, también porque estoy a cargo de una asignatura como es Historia de la Danza en Argentina, que antes se llamaba Historia de la Danza Argentina, y eso ya, ese guión, digamos, ya marca toda una cuestión. Creo que es importante pensar, me parece a mí, en de alguna manera desmantelar
la mirada hegemónica que se tiene sobre la práctica dancística, y eso está introyectado, digamos, en los actores, digamos, los bailarines, las bailarinas, cuando, digamos, que poseen un archivo personal, que prefieren donarlo a un archivo en Colonia, Alemania, o, digamos, 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 entregar material a alguien que viene de una universidad norteamericana y prefiere hacerlo con esa persona que con un investigador o investigadora argentina. Eso creo que es una mirada hegemónica que está en la propia práctica y que la tienen, digamos, la mayoría de los integrantes y las integrantes del campo, ¿no? Entonces, como creo que es algo que hay que trabajar, casi les diría, en uno mismo, en una misma, porque me parece que eso está en todos y todas. Eso me parece que es muy importante, porque no creo solamente en que generar un centro de documentación o un archivo implique necesariamente el desmantelamiento de ese principio hegemónico, porque uno puede armar un archivo como los hay, como es el libro del Fondo de las Artes, con un criterio totalmente hegemónico, ¿no? Donde se habla de la danza como, bueno, que nos llegó de Europa y toda esa mirada franco-rusa que tiene el texto, que bueno, que de todas maneras a esta altura es una fuente, porque eso hay que mirarlo con una mirada crítica, no hay que desterrarlo, ¿no? de la bibliografía, porque en definitiva es cómo se construyó la práctica dancística que hoy ejercemos, ¿no? Me parece eso. Entonces, eso me parece que es muy importante, que digamos, de alguna manera me hace acordar a un proyecto que trabajamos en el Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, que es donde está esa asignatura, que se llama Inventar la Tradición, ¿no? Que es un trabajo que hemos realizado antes de la pandemia con archivo, digamos, como un formato de aprendizaje a través de la cultura visual, que creo que es también un abordaje que no está desarrollado y que es necesario abordar con las y los estudiantes. Digamos, que las y los estudiantes accedan a los archivos, aprendan a entrar a los archivos, sepan cómo catalogar, y eso sea una herramienta de aprendizaje, porque, digamos, también las prácticas corporales creo que son un archivo, los discursos, pero digo, hay una cuestión en la práctica de la danza, pero también en los discursos que son hegemónicos también, o sea, venimos leyendo y todos nos formamos con textos que también provienen de centros de difusión, y todavía lo seguimos haciendo y pertenecemos a asociaciones donde necesitamos pertenecer, digo, como que eso es una cosa que circula. Entonces me parece que es importante, bueno, no sé, estaba como transmitir estos aspectos que me parecen para mí importantes. Bueno. Bueno, gracias. No, de nada. Vamos a ir cerrando, no sé, tiene levantada la mano Janina, no sé si querés hacerlo muy breve, así podemos hacer un cierre antes de que todos se vayan. Hola, buen día. Sí, muy breve. Bueno, yo soy de la provincia de Mendoza, súper interesante escucharles, así que bueno, gracias por toda la información. Un poco la pregunta va en relación a metodologías de investigación o en lugares donde se pueda consultar archivos. Bueno, acá en Mendoza la danza no cuenta con espacios académicos de investigación, o sea, quienes tenemos el interés de indagar en torno a todos estos temas lo hacemos como muy desde los márgenes. Entonces, bueno, cualquier información o página que se pueda consultar, si la quieren dejar en el chat, sería como súper útil. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, también les invitades, si tienen ganas, si quieren compartir o sus redes en el chat o su mail, creo que también puede ser interesante para los asistentes. A nosotras creo que, bueno, no sé, nos pueden encontrar a Virginia y a mí en las redes. Bueno, muchísimas gracias a todos por este intercambio, creo que fue muy interesante, muy necesario para seguir definiendo, para pensarnos, para seguir pensando cómo va a ser este
centro de documentación el día de mañana, que ojalá podamos tenerlo pronto, y creo que bueno, esta actividad hoy es una actividad importante para hacer presión también, ¿no? y pedir el tratamiento de la ley, porque como lo demostraron todos quienes hablaron, es realmente una necesidad, ¿no? Es realmente una necesidad empezar a tener una ley nacional de danza, empezar a pensarnos localmente, y bueno, aunque resulte paradójico, ¿no? En esto en que estamos en el Día Internacional de la Danza pensándonos nacionalmente, claro que también tenemos un día nacional, quizás podríamos hacer otra jornada ese día. Saben que quienes me conocen ya saben que no soy muy amiga del Día Internacional por la idea de colonialismo y demás, pero bueno, aprovechamos la ocasión como Navidad, ¿no? No sé si todos creemos, pero aprovechamos la ocasión. Así que bueno, les agradezco muchísimo. A las 15 horas vamos a retomar algunas conclusiones, tratar de resumir las ideas tan interesantes que surgieron hoy. Y bueno, les invitamos a seguir participando, a estar tanto a las 15 como a las 16 horas, que a través del Facebook Live del Centro Cultural Kirchner se va a transmitir este encuentro también con legisladores, que es importante que estemos también, que participemos para poder dar de algún modo, poner nuestro nombre, ¿no? Esta idea de hablar, de poner la palabra y demás, bueno, de hacernos presentes, aunque sean estos cuerpos virtuales, para exigir nuestra Ley Nacional de Danza. Así que bueno, ahora no sé si alguien puede compartir, porque no lo tengo a mano, el evento del Facebook, no sé si André lo tendrás ahí, para pegarlo en el chat, y bueno, agradecerles mucho por este encuentro. Bueno, me sumo también a las palabras de Eugenia, que ya lo ha resumido muy bien, y me voy con un aprendizaje muy grande. Ha sido una instancia muy enriquecedora, así que muy agradecida a todos, a los participantes también. Y solamente agrego y me quedo con algo muy chiquitito, no sé si chiquitito, pero bueno, podría decir muchas cosas, pero no hay mucho tiempo. Pero pienso en cómo la idea del centro, la idea, por supuesto, de acompañar lo que se va a estar hoy debatiendo como día importante además, cómo también podemos traccionar para que surja una política estatal que pueda estar respaldada por un plan nacional de danza, que realmente contribuya y colabore en inyectar más instancias participativas, involucrando a la comunidad y al sector, que permita, bueno, ir construyendo y agilizando el diseño de metodologías y claves colectivas que realmente colaboren a seguir desmantelando y desmontando los imaginarios y las lógicas hegemónicas. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias nuevamente, y bueno, nos vemos a las 15 y a las 16. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.